Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de Master Spanish. Estamos haciendo claves del nuevo DELE, el libro para la preparación del examen DELE del nivel B2. Esta es una playlist completa y hoy vamos a hacer el examen de la tarea 4, la prueba de lectura, de audio, oral y escritura, ¿sí? Hi everyone, if this is your first time here, welcome. I'm Virginia and I'm the creator of Master Spanish. If you go to the homepage, you will find all the playlists A1, A2, etc. for the level that you are at. Please visit the website as well, www.masterspanishacademy.com, to see the options for speaking, for private tuition, etc., and also for all the videos and playlists and downloadable PDFs. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con la tarea 4, el examen, comprensión de lectura. Vamos a empezar con lectura. ¿En qué consiste? En esta tarea deberás identificar estructuras gramaticales para completar un texto extenso complejo. Consta de 14 ítems discretos en un closet cerrado. Para cada ítem hay 3 opciones de respuesta. Textos literarios e históricos, biografías, ámbitos públicos y profesional. 400 a 450 palabras. Instrucciones. Lee el texto y rellena los huecos del 1 al 14 con la opción correcta, A, B o C. Marca las opciones elegidas en la hoja en la hoja de respuestas. Entonces, acá tenemos el texto y tenemos las opciones. Tienes que marcarlas aquí. ¿Cuál va en cada lugar? ¿Mm? Esto es muy gramatical. La tarea 4 es muy gramatical. Así que vamos a leer pretérito imperfecto. ¿Sí? Vamos a leer la lectura que dice: Mi padre no quiso que yo, número 1, fui fuera a una escuela nacional. ¿Cómo se llamaba entonces a la escuela pública? Porque, según él, en ellas no se trabajaba suficiente, aún suficientemente, con los alumnos y había demasiados en clase. Me mandó a la de un maestro particular, don Gabriel Arenas y Díaz de Bustamante, que en San Roque tenía un gran prestigio. Fui a la escuela de don Gabriel a partir con los 6 años, pero creo que ya sabía leer, aunque imperfectamente. Quizá por las lecciones que había recibido de mis dos hermanas mayores, Sara y Victoria. La escuela había una habitación grande, con las clásicas filas de bancas. En cada banca nos colocábamos 5 o 6 alumnos. Los más pequeños se sentaban en las de delante. La última se reservaba a las únicas 4 o 6 niñas que admitían. Entre esta y la última de varones quedaba una especie de corredor. Para al fin salir a la calle por orden cuando terminaba la jornada. Desde que comienzo a asistir a la escuela, mis recuerdos aparecen más estructurados. Don Gabriel era viudo con 2 hijos, Nicolás y Pepita. Viudo es widow o widower, nunca sé cuál es, femenino o masculino. La escuela era una habitación de o por la propia casa en que vivían, con fachada a la calle de la Plata y la Plaza de los Caballos, en realidad Espartero. En la planta baja tenían una tienda de ultramarinos que atendía Nicolás. A la escuela se entraba por una boca calle de La Plata, la calle Aurora. Don Gabriel llevaba directamente la enseñanza de todos, aunque sin embargo aún ayudado por Pepita, que se ocupaba de los más pequeños, a los que enseñaba a deletrear y escribir, y de las niñas. Se sabía que don Gabriel tenía una querida que vivía en la calle Pastora, cerca de Los Cañones. Por entonces, la querida era una institución habitual, no solo entre viudos, sino también entre casados. Una querida era una mujer moralmente reprobable, aunque tolerada socialmente siempre y que cuando sí cumpliera el requisito de una discreción absoluta y desde luego de fidelidad aprobada a través del control del vecindario. Ignorábamos quién y cómo era la querida de don Gabriel. A él se le veía al anochecer, en la casi absoluta oscuridad del pueblo.
pasear por la plaza de armas y entrar en la casa donde se había alojado mientras yo jugaba con los hermanos Gustavo y Alberto, hijos de la jovencísima y atractiva viuda Conchita Rendón. Don Gabriel era masón, agnóstico y republicano. Y en su escuela no se enseñaba nada concerniente a la religión. Eso quedaba encomendado a la catequesis de la iglesia parroquial, impartida por señoritas de clase media acomodada de San Roque, 3 tardes por semana y siempre a la salida de la escuela. Puede sorprender que un padre conservador y monárquico como el mío confíe su hijo a un maestro del talante de don Gabriel. Pero aquella sociedad era mucho, francamente, nada tolerante, sino en las costumbres, sí en las ideas, y se valoraba ante todo la calidad de la persona y su profesionalidad. Bueno, un texto acá un poco complejo. Acá recuerden que tienen que completar de las 3 opciones solo con una, la que es gramaticalmente correcta. Volvemos a poner pausa y hacemos el ejercicio. Yo les voy a mostrar las respuestas, pero por favor, tómense el tiempo para hacer esta lectura. Vamos a ver las respuestas. Acá, 1C, 2C, 3A, 4B, 5B, 6B, 7A, 8A, 9B, 10A, 11C, 12C, 13B, 14B. Explicación de las respuestas. De la 1 a la C. Las opciones A y B no son correctas, ya que los verbos de deseo referidos a dos sujetos distintos exigen siempre una forma de subjuntivo, en este caso fuera. De 2C, suficientemente es el único adverbio que puede acompañar al verbo dando sentido a la frase. Suficiente no es correcto porque no es un adverbio, sino un adjetivo. Recuerden que un adverbio va seguido de un verbo, no de un adjetivo. 3A. La expresión a partir exige siempre la preposición de cuando se refiere al punto de partida de algo. 4B. La forma correcta es la de imperfecto de indicativo, era, dado que se trata de la descripción de una habitación de la escuela. No se habla de la existencia de algo, había, y tampoco de un estado temporal, estaba. 5B. La frase requiere un conector que exprese finalidad. La opción B, porque al fin no expresa finalidad, sino que expresa la acción que se completa después de superados todos los obstáculos. Si hubieran sido correctas las locuciones con el fin de qué o a fin de qué. 6B. Solo con la preposición de, hablando de una habitación, se expresa la pertenencia de la casa. 7A. Aunque es la única opción posible, ya que aún expresa una condición y necesita ir seguida de un gerundio, y sin embargo no expresa una puntualización, como lo hace aunque en esta oración, sino una oposición. 8A. El sentido de la frase es corregir o puntualizar una información, sino y no de presentar una oposición. Pero la forma sino se utiliza para introducir frases condicionales negativas. Sí, no, o sea, es separado, ¿eh? No es sino como pero. 9B. ¿Por qué se hace referencia a la expresión condicional siempre y cuando utilizada para hablar de una condición mínima, como siempre y cuando, con la condición de? 10A. Dado que estamos hablando de una acción que se prolonga por un tiempo indeterminado en el pasado, la forma correcta es el imperfecto alojaba. No se habla de una situación anterior a aquel momento. Había alojado, ni de una acción en un periodo cerrado. Durante 2 meses se alojó, tampoco, ¿sí? 11C. Ya que estamos describiendo a una persona en pasado, el tiempo verbal correcto es el pretérito imperfecto, por lo que hay 2 posibilidades. Estaba, con el que se describirían estados físicos y de ánimo y posiciones, o era, con el que se presentan características como la ideología, la religión y el carácter. 12C. Por es la única preposición que introduce el sujeto de las oraciones pasivas como esta. 13B. Porque el verbo principal, sorprender, es un verbo que expresa un sentimiento y por lo tanto exige subjuntivo.
Al hablar en pasado, el tiempo requerido en este caso es el pretérito imperfecto, confíase. 14b. La opción B, francamente, es la correcta, ya que es la utilizada delante de un adjetivo para destacar que estamos siendo sinceros en nuestra opinión o valoración. Ok, estos son tips. Piensa que muchas veces lo que nos dice el enunciado viene a resumir o a complementar lo que se dice en la frase o fragmento anterior. Normalmente los enunciados tratan el mismo tema. Ten en cuenta que esta es la última tarea de la prueba de comprensión de lectura, o sea, no hay más lectura. Planifica bien el tiempo para no llegar al inicio de esta tarea con pocos minutos. Haz una primera lectura rápida del texto fijándote en las frases donde están los huecos. En una segunda lectura, decide qué respuestas es la correcta en cada caso. Algunas respuestas las podrás deducir por eliminación. Además, el hecho de descartar las opciones incorrectas te puede servir para verificar tus respuestas. Si has llegado a esta tarea con poco tiempo, recuerda no dejar ninguna de las respuestas en blanco, se consideraría un error. Marca siempre alguna opción. Nunca, nunca dejes en blanco, ¿sí? Always fill in all the gaps, ¿sí? Tarea 4, comprensión de audio. ¿En qué consiste? En esta tarea tienes que captar las ideas principales de monólogos y conversaciones breves, formales o informales. Consta de 6 ítems discretos de respuesta preseleccionada, correspondencias. Hay 9 opciones para 6 respuestas. Son 6 monólogos cortos o conversaciones que narran o describen experiencias o expresan valoraciones, opiniones o consejos en los ámbitos profesional y académico. Textos de 50 a 70 palabras. Instrucciones. Vas a escuchar a 6 personas que dan consejos para encontrar trabajo. Escucharás a cada persona 2 veces. Selecciona el enunciado de la A a la J que corresponde al tema del que habla cada persona, de la 1 a la 6. Hay 10 enunciados, incluido el ejemplo. Deberás seleccionar solamente 6. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar y tenemos acá los enunciados. Tienes 20 segundos para leer los enunciados. Por ejemplo, A, la primera impresión es muy importante. ¿Sí? Acá está con el 0, es la A. ¿Sí? B, es básico inscribirse en una oficina de empleo. Tenemos que acá conectar, tenemos la opción correcta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y si es la persona 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? B, es básico inscribirse en una oficina de empleo. C, la formación continua, la formación continua es fundamental. D, buscar trabajo en otros países aumenta las posibilidades de éxito. E, no hay que olvidar el entorno más cercano a la hora de buscar trabajo. F, es importante realizar nuestra candidatura. G, el trabajo público es una opción válida y segura. H, la constancia es fundamental. Y la mejor opción es el autoempleo. J, no olvides mencionar los conocimientos y habilidades adquiridos en trabajos anteriores. Ejemplo, persona 0. Lo principal es dar una buena imagen en la entrevista de trabajo y hablar de forma clara y coherente. Más de lo que se dice, creo que lo importante es cómo se dice, ¿sí? No qué se dice, sino cómo se dice. El ejemplo, ¿sí? Vamos entonces a escuchar y vamos poniendo si la persona 1 que habla es el enunciado A, B o el C, etcétera, si la persona 2 es el E, el F, o sea, tenemos que conectar. Escuchamos. Prueba de comprensión auditiva. Las claves de la tarea 4. Vas a escuchar a 6 personas que dan consejos para encontrar trabajo. Escucharás cada conversación 2 veces. Selecciona el enunciado A a J que corresponde al tema del que habla cada persona, 1 a 6. Hay 10 enunciados, incluido el ejemplo. Deberás seleccionar solamente 6. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora, escucha el ejemplo. Persona 0. Lo principal es dar una buena imagen en la entrevista de trabajo y hablar de forma clara y coherente. Más que lo que se dice, creo que lo importante es cómo se dice. La opción correcta es el enunciado A.
Tienes 30 segundos para leer los enunciados. Persona 1. Para encontrar trabajo en los tiempos que corren, hay que armarse de paciencia e insistir. No nos podemos derrumbar al primer revés, esto es como una carrera de fondo. Para encontrar trabajo en los tiempos que corren, hay que armarse de paciencia e insistir. No nos podemos derrumbar al primer revés, esto es como una carrera de fondo. Persona 2. Sin duda, la formación es el aspecto más importante hoy en día. No basta con tener estudios universitarios. Hay que hablar idiomas, realizar cursos de posgrado. Nunca hay que dejar de estudiar. Sin duda, la formación es el aspecto más importante hoy en día. No basta con tener estudios universitarios. Hay que hablar idiomas, realizar cursos de posgrado. Nunca hay que dejar de estudiar. Persona 3. Los estudios son importantes, pero como de verdad se aprende es trabajando. Los conocimientos que te puede dar la experiencia laboral no se aprenden en ninguna escuela o universidad. Si tienes experiencia, demuéstralo en la entrevista de trabajo. Los estudios son importantes, pero como de verdad se aprende es trabajando. Los conocimientos que te puede dar la experiencia laboral no se aprenden en ninguna escuela o universidad. Si tienes experiencia, demuéstralo en la entrevista de trabajo. Persona 4. Es importante no limitarse a los canales tradicionales para buscar trabajo. Periódicos, páginas web, bolsas de empleo. Muchas veces el trabajo está más cerca de lo que pensamos. Hay que preguntar a amigos, a conocidos, a familiares, entrar en comercios. Es importante no limitarse a los canales tradicionales para buscar trabajo. Periódicos, páginas web, bolsas de empleo. Muchas veces el trabajo está más cerca de lo que pensamos. Hay que preguntar a amigos, a conocidos, a familiares, entrar en comercios. Persona 5. Preparar un buen currículum y una carta de presentación bien escrita nos puede abrir la puerta a una entrevista. Hay que dejarse asesorar por algún experto y hay que modificar el currículum y la carta en función de la empresa a la que nos dirigimos. Preparar un buen currículum y una carta de presentación bien escrita nos puede abrir la puerta a una entrevista. Hay que dejarse asesorar por algún experto y hay que modificar el currículum y la carta en función de la empresa a la que nos dirigimos. Ok, Persona 6. última. Yo recomiendo preparar unas oposiciones a funcionario. Pueden ser la llave a un trabajo estable, seguro y con posibilidades de promoción. La empresa privada no puede ofrecer las mismas condiciones laborales. Yo recomiendo preparar unas oposiciones a funcionario. Pueden ser la llave a un trabajo estable, seguro y con posibilidades de promoción. La empresa privada no puede ofrecer las mismas condiciones laborales. Bien. Entonces, acá tenemos que completar, ¿sí? Se escuchó 2 veces. Completa ahora la hoja de respuestas. Yo les voy a mostrar las respuestas, ¿sí? Pero primero ponemos pausa y lo hacemos solos. Vamos a ver las respuestas conmigo, ¿ok? Acá está la transcripción primero. Y vamos a pasar
a las respuestas. Acá. 1H, 2C, 3J, 4E, Fin de la tarea. 5F, 6G. Explicación. La 1, la H. ¿Por qué? Se dice que además de tener paciencia, hay que insistir, lo que equivale a decir que hay que ser constante. 2C. Aunque no se habla directamente de formación continua, se dice que nunca hay que dejar de estudiar. 3J. Esta persona considera que la experiencia laboral aporta el aprendizaje práctico que no se adquiere en los estudios realizados y que se suele dejar fuera del currículum. 4E. Esta persona dice que además de los medios tradicionales, hay que buscar trabajo también en los círculos sociales más cercanos, es decir, en nuestro entorno. 5F. Según esta persona, hay que modificar la información que enviamos para encontrar trabajo en función de cada empresa, es decir, personalizar nuestra candidatura. 6H. Es la única persona que habla de la posibilidad de buscar o conseguir trabajo en la administración pública. En la audición se habla de oposiciones a funcionario, o sea, de optar a un puesto como trabajador de la administración. Tips. Ten en cuenta que tienes poco tiempo, 20 segundos para leer los enunciados. Recuerda además que solo deberás seleccionar 6 enunciados. Piensa que en esta tarea a menudo se juega con palabras con doble sentido o con significados similares, ya que las 6 audiciones tratan la misma temática. Como en el resto de las tareas de la parte de comprensión auditiva, la audición la oirás 2 veces. Tras una primera escucha, marca las respuestas que tengas claras, pero también puedes tachar los enunciados que ya tienes claro que no corresponden a ninguna de las audiciones, ¿sí? Vamos con la expresión escrita, con la tarea escrita. Instrucciones. ¿En qué consiste? Tienes que redactar un texto en el que tendrás que opinar, argumentar o hacer una valoración partiendo de un texto de un gráfico o de una tabla con datos estadísticos. El texto que tendrás que redactar tiene que ser como un artículo de opinión para un periódico, blog, revista, etc. Tienes que presentar las ideas principales y secundarias de manera clara, con detalle y con buena estructura para darles coherencia a lo que redactes. Tendrás 2 opciones, pero solo tienes que hacer una. El texto que escribas tiene que tener una extensión de entre 150 a 180 palabras. Tipo de texto. La opción 2 presenta un texto que puede ser en forma de breve noticia de un periódico, blog o red social o sinopsis de una obra de teatro, una película o un libro. Ese texto te ayudará a contextualizar el tuyo. Estos textos que se te ofrecen suelen tener una extensión de entre 200 y 250 palabras. Tanto el gráfico como los textos están relacionados con los ámbitos público, académico y profesional. Suelen centrarse en temas de medio ambiente, medios de comunicación, turismo, economía, trabajo, educación, etc. Además, se te darán unas pautas para redactar tu escrito. Instrucciones. ¿Has leído una noticia en el periódico en la que se habla de la reducción de las ayudas del gobierno a las energías renovables? ¿Te parece que no está bien y decides escribir una carta al director de un periódico protestando por ello? Redacta un texto en el que deberás expresar tu opinión sobre las energías renovables, hablar de las alternativas a las energías tradicionales, valorar la decisión del gobierno de no apoyar el desarrollo de las energías limpias, elaborar una conclusión. Número de palabras entre 130 y 150, ¿sí? Y acá tenemos la opción 2. Los ecologistas rechazan la reforma energética del gobierno. Recuerda que tienes que elegir una opción, ¿sí? Diversas asociaciones ecologistas han comunicado su rechazo a la reforma energética presentada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hace 2 semanas. Estas organizaciones acusan al gobierno no solo de no apoyar a las renovables, sino de culpabilizarlas del descenso de la demanda eléctrica y de no mencionar la falta de transparencia que cubre los beneficios de las grandes compañías que funcionan en un sistema oligopolio. El camino hacia la independencia energética y la lucha contra el cambio climático, según los ecologistas, queda lejos de realizarse.
Acusan al gobierno de frenar el desarrollo de las energías limpias y obligar al país a seguir importando y quemando combustibles fósiles, con el riesgo de provocar en el futuro una situación insostenible tanto a nivel ambiental como económico y social. Las organizaciones también hacen hincapié en el Real Decreto de Autoconsumo. La norma, según se lee en el comunicado, crea unas barreras tales que impiden a los usuarios elegir la opción de producir su propia energía de forma limpia y más barata. La imposibilidad de participación por parte de la sociedad civil en la toma de decisiones, concluyen, conlleva una barrera autodemocrática que hará que la norma nazca falta de la mínima que la norma nazca falta de la mínima legitimidad necesaria. Ok, ponemos pausa, escribimos, yo les voy a mostrar la sugerencia del libro, pero por favor ponemos pausa y lo hacemos. Perdón que la imagen no está muy nítida, está tomado del libro Claves del Nuevo DL, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de producción escrita. Esta es una sugerencia sola. En mi opinión, la reforma energética que planea el gobierno es un auténtico despropósito. En primer lugar, ven, uso de conectores. El gobierno pone trabas a la implantación de energías limpias cuando debería poner trabas son obstáculos, ¿sí? Cuando debería poner facilidades y asesorar a aquellos que optan por las energías limpias. Sin duda, son la única alternativa a la destrucción del planeta que supone el consumo indiscriminado de petróleo. En segundo lugar, cabe decir que el gobierno parece penalizar a quienes usan energía solar y se alejan del consumo energético tradicional. Los recursos naturales son finitos, o sea que no son infinitos, ¿sí? Pero da la impresión de que nuestros políticos no son conscientes de ello. Su misión es velar por el bien público y, por lo que parece, ellos solo defienden a las empresas energéticas. En definitiva, necesitamos políticos que apuesten de manera clara y decidida por otras alternativas al consumo energético tradicional. En mi opinión, hay que ir hacia un modelo de consumo energético mucho más sostenible, algo que solo pueden ofrecer las energías limpias. En un país como España, en el que se podría desarrollar la energía solar y la eólica de manera eficiente, no tiene ningún sentido seguir importando energía o produciéndola a costes altísimos. Entonces, piensa que el texto que debes escribir tiene que tener la estructura de un artículo de opinión. Prepara un esquema antes de redactarlo con los argumentos que apoyarán tu punto de vista. No olvides incluir una introducción y una conclusión final y seguir las pautas que te darán para la redacción del escrito. Recuerda que el tiempo que tienes es limitado, dispones de 80 minutos para realizar las 2 tareas de expresión escrita. Organízate bien teniendo en cuenta que podrás dedicar unos 40 minutos a cada una de ellas. En esta tarea tienes que elegir una de las 2 opciones propuestas como estímulo para la redacción del texto. Escoge la que te ofrezca más facilidad a la hora de escribir por el tema tratado. Las estructuras que deberás elegir, el léxico que vas a necesitar, etc. Ten en cuenta los parámetros principales que determinarán la obtención de una buena puntuación en esta prueba. La adecuación del texto a la situación planteada, la coherencia, la corrección gramatical y el uso del léxico. ¿Sí? Vamos con la última tarea, que es el oral. ¿En qué consiste? Tienes que describir una situación a partir de un enunciado, de una foto y de unas pautas que se te darán. Seguidamente tendrás que conversar brevemente sobre experiencias y opiniones respecto al tema del material que se te haya proporcionado. Primero tienes que producir un breve monólogo sostenido sobre la situación que se te ha presentado y después hay una conversación sobre la misma con el entrevistador. Dispones de 15 minutos para preparar las tareas 1 y 2. La prueba dura entre 3 y 4 minutos. Material de entrada. Una lámina con una foto, un enunciado que describe la situación y pautas para tu intervención. Se te proporcionarán 2 opciones de las que tienes que elegir una para preparar. Instrucciones. Debes imaginar una situación a partir de una fotografía y describirla durante unos 2 minutos. A continuación, conversarás con el entrevistador acerca de tus experiencias y opiniones sobre el tema de la situación.
Ten en cuenta que no hay una respuesta correcta. Debes imaginar la situación a partir de las preguntas que se te proporcionan. En el examen se te ofrecerán 2 imágenes de las que deberás elegir solo una. Aquí te ofrecemos un ejemplo. Entonces, oral, ¿sí? Ejemplo de fotografía, reunión de viejos amigos. A ver si puedo, ahí. Las 5 personas de la fotografía están en una celebración o encuentro. Imagina la situación y habla de ella durante aproximadamente 2 minutos. Estos son 2 aspectos que puedes comentar. ¿Dónde crees que están y por qué? ¿Qué relación crees que hay entre ellos y por qué? ¿Cómo imaginas que es cada una de estas personas? ¿Qué crees que va a ocurrir después? Una vez hayas descrito la fotografía, el entrevistador te hará algunas preguntas sobre el tema de la situación hasta cumplir con la duración de la tarea. Estos son de 3 a 4 minutos, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Por qué? La relación, cómo imaginas que es cada una de estas personas y qué crees que va a ocurrir después. Vamos a ver sugerencias del libro, ¿sí? Ejemplo de producción. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver a 5 personas, 4 adultos de unos 30 o 40 años y un niño de unos 5, en los que parece ser un patio o jardín de una casa. Seguramente por la edad que tienen, el niño es el hijo de uno de ellos. Su aspecto es un poco bohemio, uno de ellos lleva el pelo largo y barba, y el guitarrista de las gafas tiene un aspecto bastante descuidado. Posiblemente están celebrando algo, una fiesta de cumpleaños o una reunión de amigos, porque uno de ellos está bebiendo y en la mesa parece que hay una lata de cerveza. Pero también es posible que no se trate de una celebración, tal vez solo beben porque hace calor. Por la ropa que llevan podemos deducir que es verano o que están en un país caluroso. Quizás los 4 adultos son componentes de un grupo musical y están ensayando para un próximo concierto, ya que en la mesa hay un libro que podría ser de partituras. Los 2 guitarristas lo están mirando mientras tocan. También cabe la posibilidad, o sea, está la posibilidad de que se trate de un grupo de amigos que se ven a menudo y que además son aficionados a la música. Todos cantan excepto el niño, es posible que no sepa la letra, he doesn't know the lyrics de la canción que están interpretando. Podrían estar tomando algo después de un día de trabajo, el día es soleado y la atmósfera parece agradable, muy agradable. Parece que todos se lo están pasando muy bien. Entonces, acá hay muchos conectores, está la descripción del clima, de la ropa, de cómo se lo están pasando, mucho tipo de descripción detallada, ¿sí? Y este es el ejemplo del diálogo con el entrevistador. Por ejemplo, ¿qué opinas de las reuniones de viejos amigos y por qué? Recuerda que viejos amigos no es lo mismo que amigos viejos, ¿sí? Recuerda el orden de los adjetivos y sustantivos. Puedes decir, a mí personalmente me encantan, he vivido en diferentes países y he dejado amigos en todos ellos y me gusta mucho verlos de vez en cuando y saber de ellos, cómo están, en qué están trabajando, cómo se encuentra su familia, en fin, es muy bonito ver que a pesar del tiempo que ha pasado, hay un nexo de unión entre tú y una persona a la que hace tiempo que no ves. También ves cómo han cambiado, hacia dónde han encaminado sus vidas y ellos también lo perciben en ti. A veces es como redescubrir a una persona. ¿Por qué creéis que los amigos dejan de verse? O sea, stop seeing each other, por muchas razones. Traslados por motivos personales o de trabajo, cambio de intereses, enfados. Enfados son como peleas. Hay 1000 motivos por los que 2 amigos dejan de relacionarse, pero en mi opinión hay uno fundamental, el desinterés. Las amistades son como las plantas, hay que cuidarlas, mimarlas, podarlas, regarlas. Si se deja de hacer eso, se van marchitando, o sea, muriendo, ¿sí? Se van secando y pueden llegar a morir. Hay que mantener el contacto, quizás hace 50 años era diferente, pero hoy en día con todos los medios que hay, correo electrónico, teléfono, mensajes, quien no está en contacto con sus amigos es porque no quiere. ¿Eres fiel a tus amigos de la infancia? Sí, mantengo relación con 2 de ellos que son de mi mismo pueblo y que fueron compañeros de estudios. Nos vemos un par de veces o 3 veces o 3 al año. Normalmente en periodos de vacaciones como Navidad o el verano en los que todos volvemos a visitar a la familia. ¿Te sueles reunir con tus viejos amigos? ¿Qué hacéis? La verdad es que sí y cada vez más. Mediante las redes sociales hemos vuelto a reunirnos diferentes grupos de personas a las que antes nos unía una gran amistad. Por ejemplo, este año he ido a la cena de antiguos estudiantes de mi instituto.
a una comida que celebraron todos los componentes del equipo de balonmano en el que jugué de joven. He pasado un fin de semana en Barcelona con 4 compañeros con los que compartí piso en mi época de estudiante de medicina. Puedo decir que mantengo vínculos con muchos de mis viejos amigos. Ok, entonces, últimos tips. Es importante hacer una buena descripción de lo que veas en la fotografía. Recuerda que si no conoces el nombre de alguna cosa de las que aparecen, siempre puedes describirlo. Por ejemplo, si aparece un sacacorchos, ¿sí? Un bottle opener, encima de la mesa, y no recuerdas o no sabes el nombre, siempre puedes decir que hay un objeto para abrir botellas. Claro, tienes que describir. Piensa que la fotografía puede estar relacionada con cualquier ámbito, aunque a menudo hace referencia a situaciones que implican una conversación, discusiones, intercambios comerciales, petición de información. El entrevistador te realizará algunas preguntas relacionadas con el tema. Piensa que será una conversación corta, así que intenta responder de forma clara y sin muchos rodeos. Las preguntas del entrevistador tratarán sobre tu experiencia o tu opinión personal sobre el tema de la fotografía. Intenta relacionar la imagen con alguna vivencia tuya. Te dará más ideas a la hora de hablar. Ok, hemos terminado la tarea 4, nos queda la última que es la tarea 5 y la próxima clase vamos a comenzar con la unidad 1 de la tarea 5, perdón, con la unidad 5, ¿sí? Con el ejercicio 1 de la unidad 5. Muchísimas gracias, si esto les sirvió, por favor apoyen el canal, compartan, dejen comentarios, dejen likes. Y visiten mi página www.masterspanishacademy.com para mucho más material. Gracias y hasta la próxima clase. Chao, chao.